Buenas tardes, a Rosa Reyes, terapeuta clínica en el suroeste de Ohio. En esta tarde vamos a hablar del tema, un tema delicado y que nos cuesta mucho hablar, el suicidio. Y nos vamos a enfocar en nuestros niños y adolescentes. ¿Qué es el suicidio? Podemos empezar por ahí. Es un problema de salud mental grave que requiere atención y prevención. Muy importante. Eh, el suicidio, hay una intención de quitarse la vida por parte de niños menores de 18 años. Además, adultos, ¿verdad? Y personas mayores. Pero nos estamos enfocando en el día de hoy en nuestros niños, niñas y adolescentes. El suicidio puede ser pensamientos, puede ser acciones, am, puede ser frases, puede ser silencio. Es decir, no necesariamente sabemos que una persona está suicida, contrario a lo que la mayoría de la gente pensamos, que es muy importante saber que no sabemos cuando un niño o una niña tiene intenciones de hacerse daño. A veces hay padres que me han dicho, no, pero es que mi niña o niño quiere llamar la atención. ¿Cómo sabe usted eso? Yo soy especialista en salud mental y no siempre está claro para mí, pero puedo ver indicadores que un niño o niña, que puede ser que esté viviendo violencia doméstica o abuso, que haya tenido otros tipos de traumas anteriores o esté viviendo trauma, que esté sufriendo bullying en la escuela, que esté siendo de alguna manera privado de sus derechos, privada de sus derechos, que tenga problemas de salud mental, producto de ese contexto traumático o por otras razones. No siempre yo como padre, como adulto, como tutor, voy a saber, ni siquiera como profesional, si el niño está en un peligro inminente. Y usted va a decir, pero ¿cómo va a ser? Que usted no sabe eso. No, no necesariamente. No siempre. Sin embargo, hay indicadores para mí de lo que es el niño está en peligro. Si el niño se está cortando, ¿verdad? Y se está haciendo daño, hay indicadores que me dicen que ese niño está en problema, que necesita atención. No necesariamente se quiere suicidar, pero puede tener un accidente haciéndose una cortada o quemada, ¿verdad? En su cuerpo, por ejemplo. Entonces, es muy importante recurrir a un profesional que además de sus herramientas profesionales, va a llamar a la unidad movible de crisis del condado. Usted también lo puede hacer desde su casa para hacer una evaluación. Todos los condados acá tienen su unidad movible de crisis. Ellos vienen, son personas educadas en salud mental y van a evaluar a su ser querido, en este caso si es un niño o un adolescente. Y usted le van a llevar al hospital si es necesario y si no, van a discutir un plan de seguridad con usted. ¿Ok? Pero si hay un peligro inminente que su niño o niña tiene un plan, ha dicho que va a hacer eso, es muy importante que la intervención sea de inmediata. Y fíjese usted cómo yo salté desde conversar de que existe el suicidio hasta tenemos que intervenir de inmediato, porque no es para analizar. El tema del suicidio es un problema grave de salud mental y usted necesita y yo necesito intervenir de inmediato. En el estado de Ohio, nosotros se le llama los que responden la línea de respuesta de emergencia, los terapeutas, psiquiatras, psicólogos, consejeros. Tenemos la obligación legal de lo que se llama pink slip o la hoja rosada es reportar, buscar ayuda para un niño o un adolescente que siente, que piensa, que ha dicho, no solamente que ha dicho, ojalá y que me muriera, pero además ha dicho, ojalá y que me muriera, voy a cruzar la calle para que un carro me pase, me dé. Esos son planes específicos, pensamiento específico. Permítame decirle, usted está equivocado, equivocada. Cuando usted asume sin tener las herramientas que un niño que dice me voy a quitar la vida solamente está llamando la atención.
No le toca a usted en la sociedad americana decidir eso, aunque usted sea su padre o su madre. Le toca a usted buscar ayuda. ¿Ok? Buscar ayuda en el médico, en el profesional, en la emergencia, llamar a un terapeuta, llamar a la unidad movible de crisis del condado. Está el 988 es una línea de emergencia que ¿verdad? Que los jóvenes podrían llamar y los niños también. Yo la supervisaría esa llamada para hablar de sus sentimientos y emociones. ¿Verdad? Y es una línea de prevención del suicidio. Pero si hay ya indicadores, hay historia de que ese niño ha intentado, no hay que esperar mucho tiempo, no hay que ser experto en salud mental para buscar ayuda. Deje que los expertos y las personas que tienen que intervenir lo hagan por usted o por mí. ¿Ok? De nuevo, porque es muy importante. A veces el niño no le va a dar a usted indicadores de que está en peligro de hacerse daño, pero usted conoce a su hijo, yo espero, a veces no conocemos a nuestros hijos e hijas porque estamos muy ocupados con la vida, con proveer las cosas básicas y necesarias, pero es fundamental el que le demos atención a nuestros hijos cuando vemos que se está encerrando, cuando vemos que su comportamiento es fuera de lo común. Tenemos que indagar y explorar. A veces en la familia hay alguien que está más cercana a nuestros hijos. Buscar a alguien que trate de indagar. Pero si no, ahí está su pediatra, que es importante. Usted va al doctor y dice, estoy preocupado, preocupada, porque mi hijo, mi hija está actuando de una manera que no es común, no es normal para ellos o ellas. Bueno, este tema es un tema intenso y para algunos de nosotros un poco pesado. Cuando yo estaba preparándome hace unas semanas con Lorena Mori, que estoy muy agradecida de ella por permitirnos hablar de este tema y de tantos otros temas que son tan importantes para nosotros, eh, le di algunas palabras a la inteligencia artificial y le dije, quiero hacer un poema sobre la sombra y la luz. Porque cuando tenemos un pensamiento de hacernos daño, cuando pensamos en el suicidio, tendemos a decir que estamos en un túnel oscuro, que nos sentimos en la oscuridad, que no vemos salida, que nos sentimos atrapados. No vemos la esperanza. John Powell, un escritor de Chicago, recuerdo una de sus frases, dice que el problema no es que tenemos problemas, porque de eso está la vida cada día, la vida diaria. El problema es cuando no le vemos salida a ese problema. ¿Ok? No vemos las soluciones. Cuando estamos en una depresión, no podemos dormir, no podemos comer, no podemos, hay una serie de cambios, el cambio de apetito, el cambio en el sueño, el cambio, no tenemos energía, nos sentimos irritados, agresivos. Hay una serie de elementos que los terapeutas observamos sobre la depresión. Nos sentimos en medio de la oscuridad. Nunca decimos estoy feliz, contento, todo está bien, ¿verdad? Entonces este poema dice lo siguiente, quiero leerlo para ti. Y al final voy a terminar con un poema de esperanza además. Siempre amanece, gracias inteligencia artificial. La noche es profunda, un bosque sin luna, un eco lejano de sombra y neblina. Te sientes perdido en su fría espesura, como un árbol sin hojas, sin sol ni semilla. Pero escucha al río su canto insistente, murmura secretos de vida y de sueños, aún entre piedras, aún en la corriente. Nunca se rinde, sigue su dueño. La oscuridad susurra que todo termina, pero la aurora responde que todo renace. Hasta el invierno con su voz clandestina sabe que el sol un día regrese. El amor es el viento que sacude la bruma, que limpia el camino, que alivia las penas. La desesperanza es un árbol sin suma, pero el tiempo le brota raíces eternas. La alegría es el pájaro que canta sin miedo,
Aunque la lluvia le moje las alas, la paz es el cielo que incluso en desvelo espera la estrella que nunca se apaga. Si hoy todo duele, si el mundo es silencio, recuerda que el sol vuelve a amanecer. No hay noche tan larga ni abismo tan hondo que la vida no pueda volver a encender. ¿Qué te parece esas palabras de la inteligencia artificial? A veces nosotros estamos en una oscuridad y no vemos la luz, pero la luz, como decimos, detrás del túnel, la luz está casi, sobre todo cuando mientras más oscura está la noche, decimos, más cerca está la oscuridad de llegar. Pero cuando sentimos que nadie nos entiende, que nadie nos escucha, que no somos importantes. Y aquí quiero decirle a los padres, ese momento de oscuridad, de depresión que viven nuestros hijos, muchas veces no es por lo que está pasando necesariamente. No tiene que haber una crisis terrible. A veces cometemos el error de decirle a nuestros hijos, pero si tú lo tienes todo, ¿por qué te quejas? De una casa bella, un carro, estás en la universidad, ¿por qué te quejas? Malagradecido, ¿verdad? Y no escuchamos el dolor y no escuchamos al corazón de nuestros hijos. Ahí donde tenemos problemas, sin saber lo que está pasando, sin indagar lo que está pasando con nuestros hijos o facilitar que un profesional lo indague. Pero quiero hablar de la percepción. La percepción es lo que yo creo, aunque no exista ninguna evidencia de que eso existe. Usted me dice, por ejemplo, doña Rosa, yo soy una persona celosa. Siempre creo que me están engañando. Usted percibe, usted tiene miedo, tiene inseguridades. Si su niño o niña o su adolescente percibe que algo está pasando, lo asume como realidad y actúa en base a esa realidad. No podemos minimizar la percepción de nuestros hijos. ¿Ok? Y creemos que tenemos el poder para decir, oh, no, eso no es nada, ven muchacho, cállate, ¿qué es lo que estás hablando tú? No, es una tontería. Ah, déjalo ir, eso no es importante. Tú sabes los niños que están muriendo en el mundo hoy de hambre y de todo. Fíjate todo lo que tú tienes. Ah, déjalo pasar. Qué triste, ¿verdad? La escucha activa es fundamental. Crear esos espacios, como decimos Lorena y yo, de manera intencional para que nuestros hijos se sientan escuchados. Mi técnica favorita en terapia, muchos lo saben, es la validación. Validar para mí no es que yo estoy de acuerdo con lo que dices necesariamente, pero te dejo saber que te he escuchado. Lorena, puedo ver que estás muy triste en este momento porque se te perdió el anillo que te regaló, ¿verdad? Tu esposo, aunque no es el anillo del matrimonio, pero fue un regalo que te hizo para el aniversario y te veo que está tan triste por eso. Me acabo de inventar, ¿verdad? Este decir. Puede ser cualquier cosa, invéntese lo que usted quiera, pero lo que quiero decir es, a veces lo que parece insignificante para mí, porque ustedes tienen el amor, están casados, se respetan, habrán otros aniversarios, el anillo es más el círculo de amor que hay en su familia y en ustedes para mí. Pero ese es mi prejuicio. Porque a lo mejor ese anillo era de la abuela de él o de su madre, tenía otros sentimientos que yo no lo puedo entender. Entonces, validar lo que vemos. Me dijiste que tu amiguito se hizo daño y tú estás muy triste por eso. Puedo ver que tú amas mucho a tu amiguito, a pesar que a veces ese amiguito te hace bullying. Por ejemplo, es reconocer lo que está pasando, validarlo, ¿verdad? Se te perdió, qué sé yo, un lápiz que tú querías mucho y puedo ver que estás muy triste por eso. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Estoy reconociendo que esa persona tiene derecho, ese niño tiene derecho a estar triste por algo que a ti y a mí nos parece insignificante, pero no nos toca a nosotros quitarle ese valor. ¿Ok? Sino validar, reconocer, nombrar que eso tiene un valor para la otra persona. A eso yo le llamo la validación. ¿Ok? Un poquito menos intenso, involucrado que la empatía. ¿Ok?
¿ok? Que hablamos muy bonito, pero que es un reto estar en los zapatos de la otra persona. Yo creo que yo soy empática hasta cierto punto, pero no siempre tengo el privilegio de poder estar en los zapatos de mi niño o niña o de mi ser querido. No, no siempre podemos hacer eso. Pero a veces nuestra arrogancia, nuestro ego nos gana, ¿verdad? Y muchas veces la falsa autoestima, nuestra inseguridad, la autoestima distorsionada que tenemos, la, la confusión de rol de que un padre tiene que saberlo todo, no nos ayuda a veces para escuchar a nuestros hijos con amor, con respeto, con cariño, validando su experiencia que no es la mía, sin competir con ellos sobre que yo pasé más cosas, yo pasé más situaciones, mi padre, un alcohólico, mi madre, y fíjate tú que tienes un hogar tan feliz, ¿verdad? Vamos a alejarnos de esos comentarios, sencillamente le abrazamos y le acompañamos en su dolor, en su situación, en su experiencia, que no es la nuestra como adultos. ¿Ok? ¿Qué hacemos entonces cuando, y antes que del qué hacer, hemos tocado un poquito, cuáles son las causas y los factores de riesgo del suicidio? Como en otros contextos, trauma, las experiencias dolorosas que el niño ha pasado, la falta del amor, un contexto de violencia doméstica, un contexto de crisis, separación de los padres, eh, de separación de los padres. Y no digo que la culpa es la separación de los padres, sino que eso puede detonar, la separación de los padres puede ser un detonante traumático para muchos niños. No me malinterprete, no estoy sugiriendo que las personas no saludables se mantengan casadas, no, pero cambios en la vida, en la familia, muchas veces el niño cambia de país, de ambiente, otras veces tiene un adulto no saludable en la familia, adultos en la escuela, el bullying, como hemos hablado en otro segmento nuestro, el abuso de los padres verbal, emocional, el observar la violencia en su casa, el ser víctimas de abuso sexual, de acoso sexual, de stalking, persecución, ¿verdad? Inapropiada, también no hay persecución apropiada. Retiro esa parte, ¿verdad? Pero el stalking es una manera insidiosa de invadir, de violentar los derechos de la otra persona, del niño, la niña, del adolescente. La depresión es un factor, ¿verdad? Que no es muy saludable. Sabemos que si un niño está depresivo, probablemente los problemas de familia, los conflictos, los problemas sociales, en este momento la migración es un detonante para muchos de nuestros niños. Es escandalizante, leí una estadística que en los últimos, en estos últimos años, el suicidio en la comunidad hispana, en los niños y adolescentes, ha aumentado en un 90%. Eso es, para mí es alarmante, aunque sea un solo niño, súper alarmante que se casi doblado los niveles de suicidio en la comunidad hispana. Factores biológicos, el desequilibrio químico, por ejemplo, antecedentes familiares, predisposición al suicidio, enfermedades de salud mental. Hay algunos diagnósticos en salud mental que tienden a ver pensamientos suicidios, factores ambientales, sabemos, sustancias tóxicas, exposición a la violencia, acceso a las armas en hogares que no, ¿verdad? No hay adultos seguros. Los factores tecnológicos, sabemos, el social media, hay muchas aplicaciones, hay contenidos, sabemos, en los medios sociales que incitan a los niños a hacerse daño. ¿Ok? Y si ya hay una predisposición o un contexto de trauma o doloroso para el niño, esos son factores de alto riesgo. ¿Qué hacemos para tratar el suicidio? Yo dije del principio, el 911 si es peligro inmediato, el 988 si el adolescente necesita, sobre todo si es un adolescente. Por el caso del niño, el adulto es responsable de que ese niño reciba la ayuda inmediata. Un psicólogo o la emergencia del hospital. ¿Ok? La atención psicológica y psiquiátrica, una red de apoyos, hay grupos de apoyo, sobre todo cuando los niños pierden a otros pares en la escuela o en su contexto, en la familia, por razones del suicidio, necesitamos buscarles ayuda, ¿eh?
muy importante. Hay que buscar ayuda. Me encanta una experiencia maravillosa em, en California que viví, en donde las escuelas tienen programas de apoyo, no solamente a los niños, sino también a los padres, pero de manera intencional y sistemática. ¿Ok? Que ayuda bastante a la prevención porque hablamos, desmistificamos lo que significa el suicidio, sobre todo en el contexto religioso de la comunidad latina. La educación y la concientización. Hay programas en las escuelas de nuevo de educación emocional, ¿verdad? Y de apoyo psicológico, líneas de ayuda, como dije. Entonces, mencioné algunas de las herramientas, tú tienes otras herramientas, pero yo voy a decir uno de los elementos de la prevención del suicidio. Hogar seguro, amor, apoyo, un ambiente donde se te escucha, facilitar que de alguna manera en nuestros hogares haya alguien, nuestras familias, aunque sea la abuela, alguien donde se haya desarrollado niveles de confianza. Si en dado caso tú sientes que no hay esos lazos de amistad, de cercanía, de apoyo, de intimidad, de confianza, de trust con tu niño o niña, no importa si hay otra persona, lo importante es que el niño o niña tenga alguien con quien desahogarse. eh, o que pueda ir, y no estoy hablando de pensamientos suicidas, sino en la vida cotidiana, de las dificultades que el niño o la niña enfrenta. El niño o la niña necesita y el adolescente encontrar personas seguras, personas que se sientan escuchados, validados. A veces un profesor en la escuela, que es la persona que, ¿verdad?, que más apoya a nuestros hijos. Muy bien. Quiero compartir contigo en este momento, antes de terminar, el poema de, también le pregunté a inteligencia artificial, no es un poema perfecto, pero tiene validez, eh, este poema de renacer como el río, de esperanza para nuestra comunidad. La esperanza es un río que nunca se cansa, serpentea entre rocas como un sueño que avanza. A veces es brisa, a veces tormenta, pero nunca se quiebra, solo se revienta. Es el sol que despierta tras la noche callada, acaricia la tierra como luz renovada. Es semilla escondida en la tierra dormida que aguarda paciente su nueva salida. Como el bosque que arde y vuelve a brotar, como el mar infinito que no deja de hablar. La esperanza es el viento que empuja las alas, es un eco en la sierra, un canto en las ramas. Mira el horizonte, respira profundo, hay vida en el aire, hay vida en el mundo, que el río te guíe, que el bosque te abrace, la esperanza es eterna, jamás se deshace. Y nuestra comunidad hispana está llena de esperanza, de fe, de amor, de familia que nos quieren en todas partes. 200, 300 primos, tíos, ¿verdad? Yo no puedo contar los primos, primo hermano, primo segundo, primos terceros que te adoran. Entonces es importante conectarnos con esos adultos y pares saludables. Por favor, si eres un adolescente que nos escucha o un niño que nos escucha, habla con tus seres queridos. Dile lo que está en tu corazón. Y estamos casi al final de esta presentación y solo una mera introducción al tema del suicidio. Simple, mera, elemental. Hay montañas de programas y de intervenciones. Me preocupa mucho la situación de la comunidad hispana en este momento y lo que escucho. Y es importante que cualquier elemento, factor, algo que veamos de preocupación, que lo hablemos. Como decimos en inglés, si ves algo, di algo. Exprésate, busca ayuda. No minimices lo que escuchas o lo que ves. El suicidio en niños y adolescentes es prevenible si se detectan y atienden a tiempo los factores de riesgo. La clave está en el apoyo emocional y el acceso al tratamiento profesional
y a la eliminación del estigma en torno a la salud mental, que es aún un problema para nosotros. Si conoces a alguien en riesgo, no dudes en buscar ayuda profesional de inmediato o referir a esa persona. Si tú eres una persona sobreviviente de suicidio en la familia, créeme, no fue tu culpa. El problema de salud mental es mucho más profundo. No es verdad que está en mis manos salvar la vida de todo el mundo y hay situaciones y condiciones en salud mental no expresadas que desconocemos que pueden llevar a una persona a terminar con su vida. A veces el terminar con su vida puede ser una acción accidental. No vamos a juzgar, vamos a sanar y vamos a ayudar y a prevenir y vamos a facilitar el que nuestra comunidad latina sea cada vez más una comunidad más saludable. Gracias de nuevo, un placer y un honor caminar con mi comunidad en este día al lado de Lorena Mori y su programa. Caminar con nuestra comunidad, forjando esperanza, recordándonos que no estamos solos y que podemos apoyarnos en esta pequeña comunidad en el suroeste de Ohio. Muchas gracias. Buenas tardes.